Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que estés muy bien. Mi nombre es Alfonso Blázquez y soy director de inteligencia artificial en el Grupo Conquer. Hoy te traigo una píldora sobre cómo encaja la inteligencia artificial con el mundo de los datos y con el mercado laboral. Algo que creo que es muy interesante. Así que vamos a ello. Vamos a empezar por recalcar que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿sí?, que vamos a utilizar en un montón de disciplinas. Lo van a utilizar la gente de marketing, lo van a utilizar en hospitales, en detección de enfermedades, lo van a utilizar en robótica para automatizar igual tareas mecánicas, en un almacén de Amazon o incluso en algún restaurante que te habrás visto por Instagram, ese tipo de robots que te traen la comida a la mesa. Ahí es donde está la inteligencia artificial como herramienta. Pero para crear esta inteligencia artificial, para entrar dentro, para ser parte de este desarrollo de la inteligencia artificial, tenemos que contar con una cosa muy importante, que son los datos. ¿Y qué pintan los datos en todo esto? Bueno, la inteligencia artificial quizá ha tenido un auge mucho más alto a raíz del lanzamiento de ChatGPT, pero ya estaba incrustada en la industria por medio de una subrama de la inteligencia artificial llamado Machine Learning o aprendizaje automático. ¿Y qué personas o quién utiliza, qué tipo de perfiles utilizan esta herramienta del Machine Learning? Bien, pues ahí es donde entran en juego los datos y el sector del que te vengo a hablar, el Data Science, el sector de la ciencia de datos. Sí, porque llevamos bastantes años con un desarrollo alto en el número de datos que generamos. Somos máquinas de crear datos, tanto en transaccionales como en un banco, en un email, en redes sociales, como en pedidos y ventas para utilizarlo en marketing. Estos datos aportan muchísimo valor y las empresas han ido evolucionando de tener esos datos en papel a poder digitalizarlos. El siguiente paso, después de que tenemos digitalizados esos datos, es empezar a utilizarlos para tomar mejores decisiones. Y empiezan a aparecer pequeños roles de analista de datos y de una rama de la estadística que se llama minería de datos, que es el estudio de los datos para hacer análisis predictivos y tomar decisiones en base a ellos. Sí, pero por otro lado tenemos esta subrama de la inteligencia artificial que hemos llamado Machine Learning. El Machine Learning se lleva muy bien con este concepto de los datos y con estas grandes cantidades de datos, con estos datos de las empresas que estábamos comentando. Y ahí es donde entra la profesión de científico de datos, una persona encargada no solo de analizar los datos y de entender muy bien el negocio, el problema que quiere resolver, sino poder desarrollar este tipo de algoritmos para que aprendan de estos datos. Igual te suena súper loco todo esto, pero la realidad es que estos modelos de Machine Learning han permitido anticiparse, predecir, incluso tomar mejores decisiones a empresas utilizando estos datos. Seguro que estaba hablando de datos y se te ha venido a la cabeza la palabra Big Data. Vale. Después de que hemos entendido esto del Data Science, que es una evolución de la estadística y de esta minería de datos combinada con la parte de Machine Learning y con esta programación y entendimiento del negocio, vamos a virar un poquito nuestro foco y vamos a pensar en Big Data. ¿Qué es Big Data? Porque la gente habla de Big Data como si fuera un ente que tiene vida propia, pero la realidad es que es un contexto determinado. Big Data aparece cuando tienes que manejar un gran volumen de datos en tiempo real y con una gran velocidad. Dentro del Big Data hay algo muy extendido que son las 5 Vs del Big Data que hablan de la velocidad, la variedad, el volumen, etcétera, etcétera, que te invito a investigar por tu cuenta. Pero el Big Data no es un ente, es simplemente un contexto al que los científicos de datos se tienen que enfrentar en algunas ocasiones y tienen que poder aplicar estos algoritmos de Machine Learning en un contexto de grandes cantidades de información, en tiempo real incluso. Por eso es importante tener esto en la cabeza, porque ahora vamos a integrar todo esto que te he dicho en el mundo laboral, en el mercado. ¿Qué pasa? Que si tú tienes una empresa pequeña y quieres empezar a construir alrededor de los datos, vas a necesitar ingenieros de datos, data engineers, como se conocen, para poder tener una buena plataforma de datos y luego explorarla. En esa exploración va a entrar ese rol de analista de datos. Y cuando quieras crear esos modelos, vas a recurrir a los científicos de datos.
De una manera muy resumida, tenemos estos tres grandes roles: el analista de datos, el ingeniero de datos y el científico de datos. ¿Qué pasa? Que a medida que las empresas se hacen más grandes, necesitamos más especialización y empiezan a surgir más roles. ¿Qué pasa cuando yo tengo un algoritmo, cuando tengo un modelo de Machine Learning creado, que ha creado mi científico de datos, y quiero empezarlo a utilizar ya en mi empresa? Quizá requiero de personas especializadas en este despliegue, en integrar en la plataforma, en la aplicación que yo tengo en mi empresa, ese pequeño algoritmo. Y empiezan a surgir nuevos roles como el ML Engineer o el ingeniero de Machine Learning, el arquitecto de Cloud si necesito trabajar con Big Data, y así esta bola cada vez se va haciendo más grande y tenemos cantidades inmensas de roles dentro del mercado laboral alrededor de los datos. Si quieres conocer más en profundidad sobre el Data Science, el Machine Learning, la inteligencia artificial, incluso este contexto que hemos hablado de Big Data, te recomiendo que te pases por el Conquer AI Summit, porque vamos a profundizar en esto y mucho más. Y creo que es realmente interesante porque es un sector laboral en el que hay muchísimas oportunidades.